Hay una frase que he escuchado durante toda mi vida. La escuché de mis padres, de vecinos, de compañeros de trabajo y con los años terminé escuchándola salir de mi propia boca. Es una frase tan común que casi nadie se detiene a pensar si realmente es cierta. La repetimos como si fuera una ley de la naturaleza, como si viniera escrita desde el día en que nacimos. La frase dice, ya es tarde. Es curioso, porque nadie sabe exactamente cuándo empieza ese tarde. A los 30, hay quienes creen que debieron aprovechar mejor los 20. A los 40 miran atrás y extrañan los 30. A los 60 darían cualquier cosa por volver a tener 40. Y cuando llegan los 70, descubren que los 60 tampoco eran tan malos. Parece que la palabra tarde siempre está unos años delante de nosotros, nunca donde estamos. Y cuanto más lo pienso, más sospecho que quizá esa palabra nunca describió el tiempo. Tal vez siempre describió el miedo. No digo que los años no pasen, claro que pasan. El espejo no miente, las rodillas tampoco. Hay mañanas en las que el cuerpo necesita unos segundos más para ponerse de acuerdo consigo mismo antes de empezar a caminar. Eso es parte de vivir. Lo extraño es que aceptemos con tanta facilidad que el cuerpo envejezca, pero también aceptemos, sin discutirlo, que los sueños tengan fecha de vencimiento, como si una cosa obligara a la otra. Y fue precisamente esa idea la que un día empezó a hacerme ruido. Con los años descubrí que las mentiras más peligrosas no son las que alguien nos dice para hacernos daño. Son las que escuchamos tantas veces que terminamos diciéndonoslas nosotros mismos. Nadie necesita convencernos cuando ya aprendimos a repetirlas solos. Hay personas que dejan de aprender porque creen que aprender pertenece a la juventud. Otras dejan de viajar porque sienten que ya no vale la pena conocer lugares nuevos. Algunas incluso dejan de hacer amigos, de enamorarse o de empezar proyectos simplemente porque piensan que esas cosas tienen una edad permitida. Lo curioso es que casi nunca toman esa decisión de un día para otro. Ocurre despacio, tan despacio que ni siquiera se dan cuenta. Empiezan rechazando una oportunidad pequeña, después otra. Más adelante ya ni siquiera miran las oportunidades cuando aparecen. El cerebro se acostumbra a responder siempre lo mismo. ¿Para qué? Y cuando una persona empieza a responder ¿para qué? Antes de intentar algo, poco a poco deja de vivir el presente y empieza únicamente a administrar el tiempo que le queda. Eso es mucho más triste que hacerse mayor, porque envejecer es inevitable. Dejar de vivir, no. Recuerdo a un vecino que siempre hablaba de aprender a tocar guitarra. Lo decía desde que tenía 50 años. Cada vez que alguien sacaba el tema, respondía igual. Algún día. Luego cumplió 60 y dijo que ya era demasiado mayor para empezar. A los 65, repitió exactamente lo mismo. A los 70 también. Un día murió sin haber tocado una sola canción. Durante mucho tiempo pensé que aquella historia hablaba de la muerte. Hoy creo que hablaba de otra cosa. Hablaba de cómo una persona puede quedarse inmóvil mientras el tiempo sigue caminando. Porque el tiempo nunca espera. Nunca pregunta si estamos listos. Nunca reduce la velocidad porque tengamos miedo. Él sigue adelante con la misma calma con la que siempre lo ha hecho. La única diferencia está en nosotros. Podemos caminar junto a Él o quedarnos sentados mirando cómo pasa. Pero pase lo que pase, el reloj nunca se detendrá. Y eso significa algo muy importante. Dentro de 5 años tendrás 5 años más. La única pregunta es ¿quién serás cuando lleguen esos 5 años? Porque esos años van a pasar de todas formas. Muchas personas creen que lo que pesa son los años. Yo ya no estoy tan seguro. Creo que pesan mucho más las costumbres. Hay personas jóvenes que parecen cansadas de vivir, mientras otras, con 70 años, todavía sienten curiosidad por aprender cosas nuevas. Entonces comprendí que la diferencia no estaba en la edad, estaba en la capacidad de seguir haciéndose preguntas. La costumbre tiene algo peligroso. No llega haciendo ruido, se instala poco a poco. Un día desayunas siempre lo mismo, después recorres siempre el mismo camino. Más adelante hablas únicamente con las mismas personas. Repites las mismas historias. Piensas los mismos pensamientos.
y sin darte cuenta, empiezas a vivir el mismo día una y otra vez. Los meses cambian, los años también, pero tu vida permanece exactamente igual. Y cuando todo se vuelve repetición, uno empieza a creer que eso es vivir. No, eso es sobrevivir con una rutina perfectamente organizada. Son cosas distintas. Hay otra frase que escucho mucho después de cierta edad. Mi vida ya está escrita. Cada vez que alguien dice eso, me pregunto una cosa muy sencilla. ¿Dónde? Porque lo único que está escrito es el pasado, lo que hiciste, lo que perdiste, lo que acertaste, lo que te dolió. Eso sí está escrito. Pero mañana todavía no existe. Nadie puede leer una página que aún no ha sido escrita. El problema aparece cuando confundimos la memoria con el destino. Entonces, empezamos a creer que, porque ayer ocurrió una cosa, mañana necesariamente ocurrirá la misma. Y así dejamos de intentar, no porque sepamos el futuro, sino porque creemos conocerlo. Hay una enorme diferencia. Con el paso de los años sucede algo curioso. La gente deja de esperar ciertas cosas de ti. Cuando eres joven todos opinan sobre lo que deberías estudiar, dónde deberías trabajar, con quién deberías casarte y cómo deberías vivir. Después de cierta edad, esas voces empiezan a apagarse. Muchos lo viven como una pérdida. Yo, con el tiempo, empecé a verlo como una libertad. Porque si ya no necesitas impresionar a nadie, ¿por qué sigues viviendo como si todavía pidieras permiso? Esa pregunta me costó responderla. Descubrí que muchas veces no eran los demás quienes me limitaban. Era yo. Había construido una cárcel tan cómoda que dejé de verla. Las puertas siempre estuvieron abiertas, pero me acostumbré tanto a estar dentro que olvidé que podía salir. Y creo que eso nos ocurre a muchos. No vivimos según nuestras posibilidades, vivimos según nuestros hábitos. Cuando era joven imaginaba que cambiar de vida significaba hacer algo enorme, mudarse de ciudad, cambiar de trabajo, empezar desde cero. Hoy pienso diferente. La mayoría de las vidas cambian gracias a decisiones muy pequeñas. Llamar a un hermano con el que hace años no hablas, pedir perdón antes de que sea demasiado tarde, inscribirte en ese curso que siempre pospusiste, aprender a usar algo nuevo, salir a caminar por una calle distinta, leer un libro diferente, conocer personas que piensan distinto, plantar un árbol sabiendo que quizá otro disfrutará de su sombra. Ninguna de esas cosas parece extraordinaria, pero cuando las juntas durante meses o años, terminan construyendo una persona completamente distinta. Así cambian las vidas, no de golpe, sino lentamente, casi en silencio. Después de vivir tantos años hay algo que ya no puedo creer. No puedo creer que una fecha escrita en un documento tenga el poder de decidir cuándo una persona deja de crecer. Eso sería darle al calendario una autoridad que nunca tuvo. Los calendarios sirven para recordar cumpleaños, para organizar reuniones, para saber cuándo llega el invierno. Pero nunca fueron capaces de decirle a un ser humano cuándo debía dejar de vivir plenamente. Esa decisión siempre fue nuestra. Y quizá por eso resulta tan incómoda, porque durante mucho tiempo es más fácil culpar a la edad que reconocer que hemos sido nosotros quienes dejamos de intentar algunas cosas. La edad nunca llamó a tu puerta para decirte que renunciaras. Nunca fue el reloj quien apagó tu curiosidad. Nunca fueron los años quienes te dijeron que ya no valía la pena aprender, cambiar o empezar de nuevo. Esas frases aparecieron dentro de tu cabeza. Y si aparecieron ahí, también pueden desaparecer. No porque mañana vayas a convertirte en otra persona. Eso no ocurre. Las personas no cambian de un día para otro, pero sí pueden tomar una decisión distinta hoy, y otra mañana, y otra la semana que viene. Hasta que un día miran hacia atrás y descubren que la vida cambió sin hacer ruido. Hay una imagen que siempre vuelve a mi memoria. Un árbol viejo. El tronco está lleno de marcas. Algunas ramas ya no existen. Ha soportado inviernos, tormentas y veranos que nadie recuerda. Sin embargo, cuando llega la primavera, vuelve a echar hojas. No porque sea joven, sino porque sigue vivo. Y mientras haya vida, la naturaleza nunca considera que sea demasiado tarde para crecer una vez más. Quizá nosotros deberíamos aprender algo de eso, porque el problema nunca fue cumplir 60, 70 u 80 años.
El verdadero peligro empezó el día en que dejamos de creer que todavía podíamos escribir una página más. Y recuerda esto antes de irte: la vida no termina el día en que envejeces. Empieza a terminar el día en que aceptas, sin discutirla, esa vieja mentira que tantos repiten, la de que ya es demasiado tarde, porque el reloj solo cuenta el tiempo. Quien decide qué hacer con él siempre has sido tú. Si esta reflexión te hizo pensar, aunque solo haya sido por un momento, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no venimos a dar lecciones ni fórmulas mágicas, solo compartimos palabras que, a veces, llegan justo cuando más las necesitamos. Gracias por acompañarme y por regalarme unos minutos de tu tiempo.